caminos del Señor. Si ayer fue difícil, hoy será mejor. Contigo estoy. No miro yo las circunstancias, solo veo tu amor. Contigo voy, tomado de tu mano, confiando en ti, mi Dios, confiaré. Siempre puedes tener paz en medio de la tormenta. Aunque el cielo es gris, el sol siempre está allí. Confiaré. Confiaré. Siempre puedes tener paz en medio de la tormenta. Aunque el cielo es gris, el sol siempre está allí. Confiar en ti. Yo en Dios confío, sé que Él me sostendrá. Todo aquí es pasajero, pero eterna es su verdad. Y si el mundo quiere alejarme del Señor, corro hacia ti, Jesús, hacia tus brazos de amor. Contigo estoy. Miro yo las circunstancias, solo veo tu amor. Contigo voy, tomado de tu mano, confiando en ti, mi Dios, confiaré. Puedes tener paz en medio de la tormenta. Aunque el cielo es gris, el sol siempre está allí. Confiaré, 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 confiaré. Siempre puedes tener paz en medio de la tormenta. Aunque el cielo es gris, el sol siempre está allí. Confiar en ti, confiaré en ti, confiaré en
se abriría bajo nuestros pies y nos tragaría en el abismo. Así que esta noche imploramos una doble medida de gracia y misericordia para nosotros mientras intentamos entender estas cosas que son tan importantes para nuestra comprensión de ti. E invocamos la presencia del Espíritu de verdad, que es también el Espíritu Santo, para que nos ayude en esta tarea. Pues pedimos estas cosas en nombre de Cristo. Amén. Yo estaba en el último año del seminario teológico de Pittsburgh. Era una tarde de otoño y recuerdo vívidamente que estaba estudiando solo. Estaba en la biblioteca y tenía una pila de libros delante de mí. Como saben, las bibliotecas de los seminarios son lugares silenciosos cual morgues y a nadie se le permite hablar o conversar. Es un silencio profundo. De pronto me distrajo algo que escuché. Fue un murmullo que se levantó espontáneamente y que atravesó todas las mesas de la biblioteca. Las personas comenzaron a disipar la atmósfera del lugar, a levantarse, a irse, a salir apresuradamente hacia el patio del seminario. Yo no sabía lo que estaba ocurriendo con exactitud hasta que alguien por ahí dijo algo en voz alta, en forma inconfundible. Esto fue lo que dijo: una persona le disparó al presidente. ¿Pueden imaginar lo que un anuncio como este puede hacer a la rutina diaria y normal de las personas? Salí corriendo como cualquier otro norteamericano. Me pegué a la radio y escuché los boletines en todo momento mientras el presidente Kennedy luchaba por su vida momentáneamente y luego, por supuesto, el anuncio de su muerte llegó. Al siguiente día y en las siguientes semanas y meses, el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica estaba muy consternado por este trágico momento de nuestra historia, la súbita muerte de un presidente popular. Luego apareció un libro titulado Johnny, apenas te conocíamos, que llamaba la atención al hecho de que su presidencia fue realmente corta, pero es bastante común que cuando el presidente, líder, rey o el primer ministro de una nación fallece, sea un momento solemne, serio y de trauma para la nación. Eso fue cierto en Israel, al igual que en los Estados Unidos. Pues en el siglo VIII, un rey llegó al trono de Jerusalén y empezó su reinado a los 16 años de edad. Y reinó en Jerusalén por más de 50 años, imagínenlo, más de medio siglo. Y él no fue el rey más importante ni más famoso de la historia judía, pero de seguro está entre los primeros 5. Su nombre era Usías. Lo que Usías consiguió durante su reinado fue traer la última reforma espiritual significativa al pueblo de esa tierra. Y cuando él murió, en realidad él murió en forma deshonrosa porque fue una especie de héroe trágico shakespeariano que violó sus propios principios espirituales y éticos durante el último año de su vida. Pero cuando murió, de alguna manera simbolizó un momento de cambio y decisivo en la historia judía. Pues después de ese día, la vida espiritual vibrante de la nación judía entró en un grave declive del cual jamás se recuperó. Creo que es significativo en la providencia de Dios que 4 años después de morir Usías, la ciudad de Roma se fundó. Y tuvo lugar un cambio cultural que le daría forma a toda la historia futura. Pero en medio de la lucha de esa nación, un hombre fue llamado por Dios a la sagrada vocación de ser profeta.
Algunos lo llamaron el profeta más grande, toda la historia del Antiguo Testamento, un hombre que no solo era religioso, sino también un estadista por derecho propio, ya que había hablado con varios reyes durante el curso de su ministerio. Él fue el profeta que dijo que algún día en el futuro una virgen concebiría y traería al mundo un niño. Ese niño sería llamado Emanuel. Fue el profeta que dijo que en el futuro el siervo del Señor vendría y sufriría los pecados de su pueblo. Su nombre, claro, era Isaías. Y el relato de su llamado a profetizar se encuentra en el 6º capítulo del libro que lleva su nombre. Y me gustaría leerles la primera parte de ese relato ahora. Dice en el 6º capítulo de Isaías, versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y al sonido de sus voces, los quiciales de las puertas se estremecieron, y la casa se llenó de humo. Quiero que noten que en este breve párrafo que he leído aquí, Isaías localiza esta experiencia que él tiene en el año que murió el rey Usías, y no estamos seguros si lo que Isaías vio fue una visión extática que tuvo lugar en el templo de Jerusalén, o si de hecho lo que Isaías vio fue un reflejo del paraje sagrado del mismo cielo. Yo prefiero la última interpretación. Estoy persuadido por ciertas razones que no trataré ahora. Y que lo que sucedió fue que Dios abrió la cortina, abrió el velo del mismo cielo. Al igual que Juan, siglos más tarde en la isla de Patmos, vio el reflejo del interior mismo del cielo. Isaías el profeta vio al Señor en su trono en el cielo. Si miran en su Biblia, verán que dice aquí, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Noten en sus Biblias la palabra Señor, en este primer versículo del capítulo 6 de Isaías. Así está en sus Biblias, ¿no es verdad? Si van un par de versículos más adelante, donde los serafines cantan, Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, ¿lo ven? En vez de la palabra Señor, se utiliza el término Jehová, Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos de ustedes notaron eso en sus textos? Ahora, es normal que encontremos esta distinción en las traducciones de la Biblia, y no se trata de algo arbitrario o casual. Por algo está así, y la razón es que los traductores trataron de reproducir una diferencia que ya existía en los manuscritos, que aunque se refiera en el texto a la misma persona, en ambos versículos, el hecho de que en las traducciones se hayan impreso términos diferentes indica que había 2 palabras hebreas diferentes para ser traducidas. Cada vez que ustedes vean Jehová, Jehová de los ejércitos, pueden estar muy seguros de que la palabra hebrea que está siendo traducida es el nombre Jehová. El nombre que Dios le reveló a Moisés en el desierto de Madián, cuando le dijo, yo soy el que soy. Ese es el nombre sagrado de Dios, el nombre santo de Dios, Jehová. Anteriormente, cuando vemos solamente la palabra Señor en el texto, traduce una palabra diferente, que es el término hebreo Adon, Adonai. Y ese es probablemente uno de los títulos más gloriosos que le da el Antiguo Testamento a Dios. Se le dan muchos títulos en el Antiguo Testamento. Este es el título supremo que se le da.
Si pensamos, por ejemplo, en el Salmo 8, donde dice, Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, aquí se refiere a, Oh Jehová, Adonai, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y una vez más en el Salmo 110 leemos, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Una fantástica declaración que encontramos en el Antiguo Testamento, en la cual David describe a Jehová mientras le habla a otra persona y le da a esa otra persona el título de Adonai. Un título que siempre había sido reservado para el mismo Dios. No es un accidente, damas y caballeros, que el pasaje más citado y aludido del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento sea el Salmo 110. Y Pablo nos dice que a Jesús se le da el nombre que está por encima de todos los nombres. El título Señor. Adonai. El nombre que originalmente pertenece a Dios y solo a Dios. Ahora, el significado del término Adonai es simplemente el soberano. Así que ya ven lo que pasó. El rey ha muerto. Hay un tiempo de incertidumbre y duelo en la tierra del pueblo judío. E Isaías viene en nombre de su pueblo y contempla los recintos interiores del mismo cielo y no ve a Usías, ni a Ezequías, ni a David, sino a Adonai, el supremo soberano, en su trono en el cielo. Estoy convencido, en lo personal, de que lo que vio fue un instante preencarnado de la entronización de Cristo mismo y su completa majestad. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ah, cómo me gusta esa frase, y sus faldas llenaban el templo. Saben, en la antigüedad, los ropajes de los monarcas simbolizaban su nivel. El protocolo internacional respondía con relación a la variedad, a la magnificencia de sus ropas. Si un rey usaba armiño, eso era increíble. Si usaba cebellina, era aún mejor. El visón ocupaba el segundo o tercer nivel. Y los que venían con túnicas de lino tenían que sentarse en las últimas filas de las reuniones de los reyes. Recuerdo haber visto una de las primeras teledifusiones internacionales que se efectuaron en América. Fue una escena de la coronación de la reina Isabel. Los comentadores hablaban y hablaban de la pompa y las circunstancias que solo los británicos pueden celebrar de esa forma. La magnificencia de su ropa. Cuando se acercaba lentamente al trono de Westminster y antes fue al palacio de Buckingham, donde varios pajes fueron requeridos para llevar la cola de su vestido cuando entró a la abadía. Porque su vestido se volcaba a varios metros detrás de ella a medida que avanzaba. Pero oigan lo que digo aquí. Cuando vio esta visión del Rey de los cielos, vio un rey cuyas vestiduras esplendorosas rebasaban los costados del trono y caían y se plegaban a los costados del templo y llegaban a la entrada posterior, salían de allí y llenaban el templo por completo. Y lo que él vivió aquí fue una experiencia visual de la majestad que se focaliza en la magnificencia de los ropajes. Entonces él dijo, por encima del trono y por encima de Jehová y Adonai, el Señor, estaban los serafines, cada uno con 6 alas. Esta es la única referencia en la Biblia a estas criaturas llamadas serafines. Algunos han intentado identificarlos con los querubines, pero como la Biblia los distingue, creo que nosotros debemos distinguirlos. Sabemos muy poco de ellos, solamente que forman parte de la hueste celestial.
Son seres que fueron creados especialmente por Dios para servirle día y noche en su presencia inmediata. Y si leemos la descripción que Isaías da de ellos, nos pueden parecer bastante extraños porque se nos ha dicho que tenían 6 alas. Quiero detenerme aquí y hacer un comentario. Cuando Dios crea criaturas, lo hace con cierta economía creativa. Él no malgasta material. Tiene una capacidad extraordinaria de crear lo que crea de forma que sea adaptable y adecuado a su medio ambiente. Dios hace a los peces con branquias y aletas porque su medio ambiente es el agua. Hace a los pájaros con alas y plumas porque su medio ambiente es el aire. Así que cuando Él crea seres angelicales, cuya tarea específica, su función dentro de la creación es servirlo en su presencia inmediata, los crea de tal manera que sean adecuados para su medio ambiente. Y aquí se nos dice que se les dieron 2 pares extra de alas. Con 2 cubrían sus caras. Piénsenlo. Estos seres angelicales servían a diario en la presencia inmediata y develada de Dios Todopoderoso, cuya gloria es tan refulgente, tan penetrante, que hasta los mismos ángeles tienen que cubrirse de mirar directamente a su cara. Recuerden la historia en el libro de Éxodo, cuando Moisés, quien representaba al pueblo de Dios, fue llamado por Jehová para recibir la ley de Dios. Y recuerden que Moisés subió allá y penetró en las nubes y fue como tragado por la montaña. El pueblo esperó días y más días y estaban preocupados y angustiados al preguntarse qué habría pasado con su líder. ¿Había sido tragado por la ira de Dios en esa montaña como le había sucedido a Coré y a su gente en la rebelión? ¿Regresaría con vida? ¿Cuál sería el mensaje de Dios si es que regresaba? Así que esperaron, atemorizados y temblando, a que Moisés regresara. Y mientras Moisés estuvo en la montaña, habló con Dios. ¿Recuerdan la conversación? Puedo improvisar un poco sobre esto. Moisés le dijo a Dios: Dios, he visto algunas cosas magníficas durante toda mi vida. Me has mostrado el arbusto en llamas. He visto las plagas con las que devastaste a los egipcios. También te vi abrir el mar y cruzar una nación entera de gente hasta tierra firme. Te he visto proveer comida sobrenatural desde los cielos para nuestra gente hambrienta, pero ahora déjame ver lo más grande. Dios, por favor, permíteme ver tu rostro. Dios dijo: Moisés, no es posible eso. Sabes que es mi palabra, que ningún hombre me verá y vivirá. No puedes ver mi rostro, Moisés, pero esto es lo que haré. Tallaré un pequeño nicho en esta roca y te pondré en su hendidura. Luego te cubriré y pasaré a tu lado y te dejaré ver mis espaldas. Eso es lo que iba a dejarle ver Jehová a Moisés. Pero mi cara no será vista. Así que Dios puso a su siervo en la hendidura de la roca y dejó que su gloria pasara a su lado. Damas y caballeros, por un instante tan solo, Moisés obtuvo un vistazo desde atrás de la gloria refractada de Dios. ¿Y qué pasó? Cuando él bajó de la montaña y su pueblo vio una figura que se acercaba a la distancia, se emocionaron tanto, pues su líder había vuelto, y se adelantaron raudos y veloces a saludar a Moisés. De repente retrocedieron y cayeron sobre sus rostros y comenzaron a rogarle a Moisés: Moisés, Moisés, cúbrete el rostro.
No soportaban verlo. ¿Por qué? Porque la cara de Moisés estaba tan radiante, brillaba con tanta intensidad que cegaba al pueblo. Y lo que ellos veían, damas y caballeros, piénsenlo, era meramente un reflejo sobre el rostro de un humano. De un vistazo solo de atrás, instantáneo, de la gloria de Dios. Los ángeles mismos deben cubrir sus ojos en su presencia. Y con otro par de alas se cubren sus pies. La Biblia no nos explica por qué era necesario para ellos cubrirse los pies. Solo puedo conjeturar y arriesgaré una opinión en este momento. Y es que los pies, tanto para los ángeles como para los hombres, son un símbolo en la Biblia del ser creado. Se nos dice que somos de la tierra, terrenales, que nuestros pies están hechos de barro. Cuando Moisés conoció a Dios en el desierto de Madián, ¿qué es lo primero que Dios le dijo? Moisés, Moisés, quítate los zapatos porque el suelo sobre el que estás es suelo sagrado. Le pidió que desnudara sus pies, el símbolo de ser criatura, el símbolo de su sumisión ante la presencia del Santo. Y aún en el cielo, los ángeles cubren su símbolo de ser creados. Por más fascinado que yo esté, damas y caballeros, por la anatomía de los serafines, estas son en realidad consideraciones menores sobre este texto. Lo que en verdad importa de este texto, creo yo, no es la estructura de los ángeles, es el mensaje de los ángeles. Vean lo que la Biblia nos dice, que con dos volaban y uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Estuve parado allá antes de que esta serie comenzara y los que nos ven por videotape no pudieron ver las cosas que hicimos al comenzar, y una de las cosas que hizo este grupo de personas fue cantar el himno clásico de la iglesia denominado Santo, Santo, Santo. Y yo los escuchaba mientras cantaban, y no puedo escuchar ese himno sin que los escalofríos recorran toda mi espalda. Es magnífico, ¿no es así? Y yo pienso en los ángeles y en todos arrojando sus doradas coronas frente al mar de vidrio delante del trono. Todos nuestros valores, lo que tenemos, lo arrojaríamos con entusiasmo ante los pies del Santo, ¿no es así? Con gran elocuencia, este himno celebra triunfalmente la majestad de Dios. Pero mientras escuchaba lo que ustedes cantaban, por más hermoso que sonaba, ¿pueden imaginarse lo hermoso que sería cantado por un coro de ángeles? Y eso es lo que vio Isaías. Las huestes celestiales sobre el trono de Dios, cantándose unos a otros, dando voces con una sola palabra, repitiendo una y otra y otra y otra vez, Santo, Santo, Santo. Es el Señor Todopoderoso. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Amigos, aquí hay algo en este texto que como personas hispanoparlantes podemos leer cientos de veces y pasar por alto cada vez. Hay algo muy judío en este texto. En nuestro idioma, cuando queremos llamar la atención a algo de particular importancia, para darle énfasis,
Hay varias formas de hacerlo. Podemos quizás subrayar o usar bastardillas o poner negrillas, ponerle comillas o tal vez paréntesis o llenar la página con puntos de exclamación, aunque no sea necesario poner una exclamación. Hasta mis editores lo hacen. Encuentro estas cosas en todos los borradores finales y ponen exclamación donde no la hay. Y por favor, no vayan a pensar que no estoy consciente de cómo utilizar la exclamación, pero la verdad me vuelven loco y eso es lo que hacemos con el énfasis. Los judíos hacían lo mismo. Hacían todo eso y subrayaban, usaban bastardilla, negrilla, pero tenían otra técnica para llamar la atención a algo de singular importancia. Era una simple técnica de repetición verbal. Pienso, por ejemplo, en el apóstol Pablo cuando les escribe a los Gálatas y les avisa sobre los peligros de abandonar el evangelio que ya habían recibido de él. Y les dijo, les aviso que si les predican cualquier otro evangelio aparte del que ya han recibido, aunque sea un ángel de los cielos, que sea anatema, 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 que significa maldito. Esa es una declaración fuerte que viene de la pluma del apóstol Pablo. Pero no se detuvo allí. De inmediato dijo, les repito que si cualquiera les predica cualquier otro evangelio, aparte del que ya han recibido, que sea maldito. Anatema. A Jesús le gustaba utilizar este método de repetición para explicar sus enseñanzas. Recuerden que Jesús era rabino. Es decir, que era un teólogo, tenía escuela y estudiantes denominados discípulos o estudiosos que se enrolaban en su escuela. Era un rabino peripatético, eso significa que caminaba para enseñar, y cuando lo hacía, los discípulos literalmente le seguían. Cuando Jesús dijo, seguidme, lo dijo literalmente, caminen detrás de mí. Y así es como lo hacían. El maestro recitaba y daba su lección mientras caminaba por la ruta hacia el servicio. Y los discípulos lo seguían detrás y memorizaban todo lo que les enseñaba su rabino. Bien, damas y caballeros, todas las enseñanzas que salieron de los labios de Jesucristo fueron importantes. Pero aún nuestro Señor se tomaba el tiempo de llamar la atención a las cosas que Él consideraba importantes. Y cuando llegaba a un punto sobre el cual quería asegurarse de que sus discípulos no se perdieran, comenzaba su lección diciendo dos palabras. Decía, de cierto os digo. O en otras traducciones, en verdad, en verdad. En realidad lo que decía era amén, amén. Les digo a ustedes, ustedes reconocen esa palabra, llegó intacta a nuestro idioma y decimos, todos dicen ¿qué? Amén. Pero decimos amén después de que el maestro enseñe o luego de que el predicador predique. Y significa es verdadero, lo creemos, etc. Jesús no esperaba a que sus discípulos confirmaran la verdad de lo que él decía. Iniciaba sus sermones diciendo amén, amén. Es como el capitán de una nave que habla por los parlantes de una nave diciendo atención, les habla el capitán. Cuando Jesús repetía esa palabra 2 veces, recalcaba su importancia. Damas y caballeros, hay un solo atributo de Dios que siempre es elevado al tercer nivel de repetición en las Escrituras. Una característica de Dios Todopoderoso que se comunica en grado superlativo desde los labios de los ángeles, donde la Biblia no solo dice que Dios es santo, ni siquiera santo, santo, sino santo, santo, santo. La Biblia no dice que Dios sea misericordia, misericordia, misericordia.
o amor, 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 o justicia, 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 o ira, ira, ira. Pero sí que es santo, santo, santo. Esta es una dimensión de Dios que consume su misma esencia. Y que cuando se manifiesta a Isaías, leemos que al sonido de las voces de los serafines, los quiciales mismos de las puertas del templo se sacudieron y comenzaron a temblar. ¿Oyeron eso? Elementos sin vida, cosas inanimadas, partes de la creación en presencia de la manifestación de la santidad de Dios, reaccionaron ante su voz. ¿Cómo podemos nosotros, hechos a su imagen, ser indiferentes o apáticos ante su majestad? Solo Dios es santo. Y lo que quiero hacer en esta serie es tratar de describir lo que significa y cuál es la reacción de Isaías y de otros personajes históricos cuando el santo aparece. Oremos. Padre, nos regocijamos de que algo y alguien en este universo impío sea no un poco, sino completamente santo, santo, santo. Imparte a nuestros corazones la alegría de los serafines ante esta verdad. Amén.
Si observamos el período del siglo XVIII en la frontera americana, notamos que existe un motivo recurrente en el gran despertar y en el predicar de esa época, una especie de doble énfasis. Por un lado, el mensaje del orador era que el hombre es muy, muy, muy malo y que Dios está muy, muy, muy enojado. En otras palabras, se ponía tanto énfasis sobre la pecaminosidad del hombre y la ira de Dios que algunos han llamado la teología del temor a lo que dominó este periodo. Entonces, en el siglo XIX vemos una reacción dramática en contra de ese tipo de concepto en la prédica. Ahora el mensaje fue que el hombre no era tan malo, ni que Dios era tan iracundo, y el énfasis se colocó sobre el amor de Dios y la bondad del hombre. Al cambiar el siglo, al principio del siglo XX, se produjo una respuesta a esa reacción. En el continente, en el mundo de la teología, con el advenimiento de una teología llamada teología de la crisis. Se llamó teología de la crisis porque había tomado prestado el término del griego crisis, que significa juicio. Estos teólogos del continente dijeron que si íbamos a tomar en serio el retrato bíblico de Dios, debíamos una vez más tomar seriamente lo que la Biblia dice sobre la ira de Dios. Bien, algunos extremistas de ese grupo dijeron que lo que vemos en las Escrituras, particularmente en algunos momentos y lugares del Antiguo Testamento, es la expresión de algo irracional en el carácter del propio Dios. En otras palabras, dijeron esto: sí, nosotros pudimos ver indudablemente la manifestación de la ira de Dios en las páginas del Antiguo Testamento. Pero esa ira no es tanto una manifestación de la justicia ni la santidad de Dios como una manifestación de un defecto en el carácter de Dios. Mis hermanos, hay muchos teólogos, créanlo o no, que hablan del lado oscuro de Jehová, diciendo que reside dentro de Dios un elemento demoníaco. Y este aspecto demoníaco de Dios se manifiesta, se expresa a través de sus demostraciones súbitas e infundadas de la ira arbitraria, caprichosa y antojadiza. Algunos pasajes que son estudiados incluyen lo que leemos en el libro de Levítico, que leeré brevemente para ustedes. Y al comienzo del 10º capítulo de Levítico leemos el siguiente relato. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. En esta sucinta y reticente descripción de la muerte de los hijos de Aarón, tal parece indicársenos un ejemplo de la manifestación súbita y caprichosa de la ira de Dios. Cuando leo esto, trato de leer entre líneas y me pregunto, ¿cómo reaccionó Aarón a todo esto? Imagínenlo. Recuerden anteriormente en las Escrituras la complicada ceremonia que ordenó Dios cuando consagró a Aarón como sumo sacerdote de Israel. Recuerden cómo Dios ordenó hasta los mínimos detalles del diseño de las ropas que serían usadas por los sumos sacerdotes. Fueron diseñadas para la gloria y la belleza.
Y podemos imaginar cómo se sintió Aarón cuando vio a sus propios hijos consagrados al sacerdocio. He aquí que estos jóvenes sacerdotes hicieron algo que no sabían muy bien qué era, pero de alguna manera llegaron ante el altar e hicieron lo que los jóvenes pastores suelen hacer: prueba y error, experimentación e innovación. Hicieron algo así como una travesura adolescente. Y mientras jugaban en su trabajo con cierto grado de inmadurez, sin previo aviso y sin reproche, al ofrecer este fuego extraño en el altar, ¡pum!, Dios los fulminó instantáneamente. ¿Se imaginan a Aarón? Él va a Moisés y le dice: ¿qué sucede aquí? ¿Qué clase de Dios es este? Después de que dedico mi vida entera al sacerdocio y al servicio de Jehová, ¿qué es lo que he conseguido? Así se lleva a mis hijos por una pequeña transgresión. ¿Qué clase de Dios es este? Escuchen lo que dijo Moisés. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es de lo que habló Jehová cuando dijo: por los que se acerquen a mi presencia, he de ser considerado santo. Y a la vista de todo el pueblo, seré honrado por ellos. Y entonces vemos estas palabras: y Aarón cerró su boca. Por supuesto que Aarón cerró la boca. Cuando el Todopoderoso dijo: mira, Aarón, sé que todo esto es terrible para ti. Sé que he tomado las vidas de tus hijos, pero ¿recuerdas todavía cuando establecí el sacerdocio? ¿Recuerdas el día que te separé y te consagré para esa sagrada tarea? Dije: hay algunos principios que no voy a negociar con mis ministros. Debo ser considerado santo por cualquiera que presuma y se atreva a administrar en mi nombre. Y ante el pueblo, debo ser tratado con reverencia. Cuando Dios habló, Aarón cerró la boca. Pero hay otros casos como ese, ¿no es así? Una de las historias más escalofriantes del Antiguo Testamento es la historia de Usa el Coatita. Todos la conocen, ¿no es verdad? Lógicamente, todo erudito en las Escrituras debe recordarla. Es la historia del transporte del Arca del Pacto. Recuerden, el Arca del Pacto es el trono de Dios, el objeto más sagrado en el Santísimo. Y había caído en manos de los filisteos. Luego, mediante una serie de increíbles acontecimientos, había sido retornada al pueblo judío. Y había sido guardada por un tiempo hasta que llegara el momento apropiado para que el Arca del Pacto fuera retornada a su lugar original en el altar. Y David ordenó una celebración y que el Arca del Pacto fuese transportada a la ciudad. Y el pueblo se alineó en las calles y cantaba y bailaba mientras observaba la procesión del trono de Dios frente a ellos. Se nos dice que el Arca del Pacto fue transportada por medio de un carro tirado por bueyes. En la Biblia dice que a medida que el carro avanzaba por la calle, los coatitas caminaban a su lado protegiéndola y observándola, y entre ellos estaba Usa. En medio de la procesión, uno de los bueyes tropezó y el carro comenzó a ladearse, a caer, y parecía que este objeto santo de Israel estaba a punto de resbalar del carro y caer en el barro y ser mancillado. Así que instintivamente, involuntariamente, Usa estiró su brazo para sostener el arca.
y para asegurarse de que este trono de Dios no cayera en el barro. ¿Y qué pasó? Los cielos se abrieron y una voz bajó y dijo, «¡Gracias, Usa!». No. En el instante en que Usa tocó el arca de la alianza de Dios, Dios lo fulminó. Leí un currículum de la escuela dominical en una de las denominaciones para las cuales trabajaba. Venía de nuestra central y vemos pasajes como estos y entendemos que este tipo de historias que leemos en el Antiguo Testamento, como la de Usa y Nadab, como la destrucción del mundo entero por el diluvio, hombres, mujeres y niños, la orden de Dios al pueblo judío de ir hacia la tierra de Canaán y aniquilar a todas las personas que allí residían, hombres, mujeres y niños, y que es imposible que éstas puedan ser manifestaciones del verdadero carácter de Dios, pero tenemos que entender que estas historias del Antiguo Testamento son algo que el pueblo judío antiguo, primitivo, precientífico y seminómada interpretaba estos eventos que veía a la luz de su peculiar teología. Probablemente lo que pasó es que Usa tuvo un ataque cardíaco y un escritor judío atribuyó la causa de su muerte a una expresión inclemente de la feroz ira de Dios. En otras palabras, era impensable para los autores de este currículum que Dios mismo hubiese tenido algo que ver con la muerte de Usa. Pero si miramos con cuidado el Antiguo Testamento y vemos la historia de los coatitas, en realidad la respuesta es bastante clara. Recuerden que en el Antiguo Testamento se dio cierta división de tierra y tareas a las 12 tribus de Israel, y la tribu de Leví fue separada por Dios como familia que sería responsable del sacerdocio y los importantes asuntos del templo y la educación y demás. Así que Leví era la tribu, y dentro de esa tribu había ciertas familias mayores, y a cada familia se le atribuyó una tarea. Bien, Coat era uno de los hijos de Leví. Y la familia de Coat fue separada por Dios para realizar una tarea. Su tarea, toda su razón de ser, la vocación de su vida era cuidar los objetos sagrados. Y eran enseñados y disciplinados desde la niñez, con todas las instrucciones y meticulosos detalles de la ley de Dios en cuanto al trato de estos objetos y vasijas sagradas. Y el único principio absoluto y no negociable que todo hijo de Coat conocía desde el momento de su niñez era este: nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás toques el trono de Dios. Dios dijo, si lo tocas, morirás. En primer lugar, ¿por qué razón se transportaba un arca en un carro con bueyes, si debía ser transportada a pie? Había anillos en las esquinas del trono a través de los cuales se insertaban varas para asegurar que ninguna mano humana tocara ese trono. Pero estaban apurados y la pusieron en un carro con bueyes y avanzaban cuando Usa hizo lo que no debía. Tocó el trono de Dios. Pero decimos, un momento, ¿por qué lo hizo? Su motivo era puro. Estaba tratando de evitar que el trono de Dios fuera profanado por el barro. Pero el pecado de Usa fue presumir, damas y caballeros, que sus manos, su carne, era menos corrupta que la tierra. No había nada en el barro que profanara el trono de Dios. La tierra yacía en el suelo, haciendo lo que Dios la creó para hacer: ser tierra, volverse polvo cuando se seca y volverse barro cuando se moja. Obedece las leyes de Dios todos los días, haciendo exactamente lo que la tierra debe hacer. No hay nada profano en la tierra. Era la mano del hombre lo que Dios no quería que
tocara el trono. Era que esta es la manifestación de un castigo. Si un niño era indisciplinado en público e ignoraba a sus padres, podía ser ejecutado. Era un crimen capital para un judío ir a un adivinador. Dios en efecto ordenó que la gente debía ser ejecutada por más de 30 ofensas. Una vez más, los teólogos dijeron, ¡cuán primitivo! ¡Qué sanguinario! ¡Qué severo! No es posible que esa sea la palabra de Dios, en particular a la luz del espíritu de misericordia y amor del Nuevo Testamento. Una de las notas o capítulos fascinantes de la historia de la Iglesia es el incidente histórico que provocó la formal compilación de la Biblia como canon de las Sagradas Escrituras. Recuerden, es un libro hecho de muchos libros separados. 27 en el Nuevo Testamento. Estas epístolas evangélicas individuales, escritas al comienzo, circulaban en el inicio de la Iglesia y eran reconocidas y tratadas como escritura, pero nadie se había tomado la molestia de ponerlas en un libro y decir, esta es la Biblia. Hasta que un hombre de nombre Marción lo hizo y produjo la primera edición formal de la Biblia, el primer canon de las Santas Escrituras. Un canon muy extraño. El Antiguo Testamento estaba ausente y la mayoría de los evangelios estaban ausentes. Y solo algunos comentarios del apóstol Pablo estaban en este canon porque la norma de trabajo de Marción era que cualquier referencia al Dios del Antiguo Testamento, Jehová, no podía de ningún modo ser escritura sagrada. Porque Jesús en el Nuevo Testamento revela a una deidad diferente, a esa deidad explosiva de mal carácter y de mal humor que relampaguea desde el Sinaí en el Antiguo Testamento. ¿Se han preguntado sobre esto? Todo el tiempo oigo a seguidores de Marción por todas partes. Me agrada el Nuevo Testamento, pero aquel Dios del Antiguo Testamento es más de lo que puedo aceptar. Cuando comparamos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento parece severo. He recibido ayuda para tratar con esto en los escritos de un teólogo muy importante y muy controversial de la Iglesia Católica Romana. Su nombre es Hans Küng. En uno de sus primeros y más importantes escritos, escrito en alemán con el título Rechtfertigung, que se traduce al español como justificación, el doctor Küng discute esta misma cuestión de la aparente injusticia de la ira de Dios que encontramos en las Escrituras, particularmente en el Antiguo Testamento. Y llega a la siguiente conclusión. Dice, ¿saben? El verdadero dilema de la iniquidad, el verdadero misterio no es que un Dios santo y justo, ejercite justicia. ¿Qué es lo misterioso de un creador santo que penaliza a sus criaturas que lo desobedecen? Dijo, el verdadero misterio es por qué Dios, a través de generación tras generación tras generación, tolera criaturas rebeldes que cometen traición cósmica contra su autoridad. ¿Alguna vez lo han pensado así? Y Küng dice algo más. Recuerden que a pesar de que hay más de 30 ofensas capitales en el Antiguo Testamento, estas no representan una forma cruel e inusual de justicia en las manos de Dios. Eso en realidad representa una reducción masiva en el número de crímenes capitales. Dijo, recuerden las reglas que se establecieron en la creación cuando Dios
el omnipotente soberano del cielo y la tierra, sopló y su aliento le dio vida al polvo y formó una criatura a su propia imagen y le dio a esa criatura el nivel más alto de este planeta. Y el don y la bendición mayor que no le debía en lo absoluto, el don mismo de la vida. Y él estampó su propia imagen en ese pedazo de tierra. Le infundió vida. Y dijo, el que peque, de seguro morirá. Todo pecado era visto en la creación como pecado capital. Y no era que la pena sería la muerte después de un tiempo de haber pecado, sino cuáles son los términos de la creación. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Yo sé que muchos miran eso y dicen, en realidad eso significa que el día que la transgresión tome lugar, moriremos espiritualmente. Eso no es lo que Dios dijo. Tal vez sea verdad que el hombre sufrió muerte espiritual el día que transgredió la ley de Dios, pero los términos de la creación eran, el día que comáis de él, morirás. Biológicamente, se terminó. ¿Hay alguien que pueda culpar a un creador santo y perfectamente justo que por piedad crea una criatura y le da todas estas bendiciones? ¿Hay algo de malo en que ese Dios extinga a la criatura que tenga la audacia de desafiar la autoridad de Dios para gobernar sobre su creación? ¿Alguna vez se han detenido a considerar lo que está involucrado en el más pequeño pecado? Estoy diciendo que mi voluntad tiene un derecho mayor que el derecho de Dios. Me aterroriza una cultura en la cual las personas hacen cosas como el aborto y dicen que tienen el derecho moral de hacerlo. Si sé algo de Dios es que Él nunca le ha dado el derecho moral a nadie de hacer algo así. Y tiemblo al pensar que cuando una persona de pie ante Dios diga, yo tenía el derecho de hacerlo. ¿Dónde has conseguido ese derecho? O algo más pequeño, olvidemos el pecado grande como el aborto, el pecado más pequeño que denominamos pecadillo. Cuando lo cometo, desafío la autoridad de Dios. Insulto la majestad de Dios. Estoy retando la justicia de Dios. Pero estamos tan acostumbrados a hacer esto. Y somos tan cuidadosos en justificar nuestras desobediencias que nos hemos vuelto recalcitrantes en nuestros corazones. Nuestras conciencias han sido mutiladas y pensamos que no es un problema serio desobedecer al Rey del universo. Yo lo llamo traición cósmica. Y Dios hizo esto, como dice el Dr. Kuhn, en lugar de destruir la raza humana en el momento de ese acto de rebelión y desobediencia contra la autoridad de Dios, Dios se adelantó y extendió su misericordia. En lugar de justicia, Él vertió sobre ellos su gracia. Y la historia del Antiguo Testamento, hermanos míos, es la historia de episodios repetidos de la manifestación de la indulgencia piadosa de Dios y el perdón misericordioso hacia las personas que lo desobedecen todos los días. Y Kuhn especula diciendo, de acuerdo, no conozco el designio sagrado de Dios, no puedo leer la mente de la deidad, pero me pregunto si lo que pasa es que tal vez encontramos periódicamente en la Escritura este ejercicio de la justicia tan repentino, porque Dios tal vez creyó necesario interrumpir su pauta normal
largamente mantenida de gracia y misericordia para recordarnos sobre su justicia. Él mismo nos expresa que su paciente misericordia está diseñada para darnos tiempo de arrepentirnos. Pero en lugar de arrepentirnos, abusamos de ella. Y llegamos a pensar que a Dios no le interesa si pecamos, y aunque si le interesara, no hay nada que pueda hacer sobre ello. Yo vi a un joven una vez que desafiaba a Dios al gritar a los cielos: si estás allá arriba, fulmíname ahora. Desafiaba al Todopoderoso, al Creador. No quise mirarlo, pero llegué a verle muerto al día siguiente, y jamás lo olvidaré. Damas y caballeros, nosotros podemos llegar a acostumbrarnos tanto al patrón normal de gracia y misericordia que no solo comenzamos a darlo por sentado, sino que comenzamos a asumirlo, a demandarlo, y si no lo conseguimos, nos enfurecemos. Esta mañana hablé en el Seminario Teológico de Dallas y hablé de un pasaje del Nuevo Testamento en el cual Jesús habla del mismo tema. Utilicé mi ilustración favorita. Cuando yo era maestro joven de universidad, tenía la tarea de enseñarles introducción al Antiguo Testamento a 250 novatos. El primer día de clase tuve que darles las tareas y cuidarme mucho con los requisitos porque los retuercen de todas formas para evadirlos. Y dije: miren, hay solo algunos pequeños trabajos. He aquí de 2 a 4 páginas o 2 a 5 páginas. Pequeños trabajos. Si no los entregan a tiempo, entonces tendrán un 0 a menos que estén confinados a la enfermería o haya muerte en la familia. Dije: ¿entienden todos esto? Oh, sí, estamos de acuerdo. La entrega es el 30 de septiembre. El 30 de septiembre, 225 estudiantes se acercaron diligentes con sus tareas completas. 25 estudiantes estaban parados allí, temblando y tiritando de miedo, y decían: «Oh, doctor Sproul, no terminamos nuestros trabajos. No organizamos nuestro tiempo, no hicimos la transición del secundario a la universidad, por favor. Por favor, no nos ponga un 0, denos un par de días de extensión». Yo dije: muy bien, se los daré esta vez, pero no dejen que vuelva a pasar. Recuérdenlo, el mes que viene quiero todo terminado aquí a tiempo. Llegó el 30 de octubre y solo 200 estudiantes entregaron. 50 de ellos no tenían los trabajos. Así que, ¿dónde están los trabajos? Oh, profesor, todo el mundo nos pidió que entregáramos esta semana, y también esta semana fue la fiesta y estábamos ocupados con las carrozas y todo eso, y por favor, denos una oportunidad. Y yo dije: muy bien, les daré 2 días de extensión. ¿Y saben lo que pasó? Empezaron a cantar espontáneamente: «Lo amamos, profesor Sproul». Oh, sí, así es. Yo era el profesor más popular de la universidad hasta el 30 de noviembre. El 30 de noviembre, 150 estudiantes llegaron con sus trabajos. Y los otros 100 entraron como si fueran a la tienda a comprar un pedazo de pan, tan tranquilamente, relajados, ¿eh? Y yo dije: «Johnson». «Sí, señor». «¿Dónde está tu trabajo?» Dijo: «Hey, profe, ¿sabe? No se preocupe, lo tendré en un par de días». Saqué el libro negro y dije: «Johnson, ¿sí? 0. Y Wald, ¿dónde está tu trabajo?» «No lo tengo, señor». Y dije: 0. Cunningham, 0. En ese momento, alguien en la parte trasera de la sala gritó. ¿Pueden imaginar lo que gritó? ¿Qué? «¡Eso no es justo!» «Patrick, ¿tú dijiste eso?» «Sí». «¿Dijiste que no es justo?» «Sí, así es». Yo dije: «Si mal no recuerdo, tú no entregaste tu informe a tiempo el último mes». Y dijo: «Es cierto». Y dije: «Muy bien, si quieres justicia, obtendrás justicia». Le puse 0 en ambos informes y dije: ¿alguien más? ¿Alguien más quiere justicia? Damas y caballeros, debemos entender la diferencia entre justicia y misericordia. El momento en que piensas que Dios te debe misericordia, una campana debería sonar en tu cerebro para avisarte que ya no estás pensando en misericordia,
que por definición es voluntaria. Dios nunca está obligado a ser misericordioso con una criatura rebelde. Él no te debe misericordia. Como Él ha dicho, yo voy a tener misericordia del que voy a tener misericordia. Y terminaré con esto. Un Dios santo es tanto justo como misericordioso. Jamás es injusto. No hay ocasión en las páginas de la Escritura Sagrada en la que Dios castigue jamás a una persona inocente. Dios simplemente no sabe cómo ser injusto. Yo agradezco todas las noches el que sí sepa cómo no ser justo. Pues la misericordia es no justicia, pero no es injusticia. Así que los dejaré con esto. Cuando dicen sus oraciones, nunca le pidan a Dios que les dé justicia. Tal vez lo haga. Y si Dios tratara con nosotros de acuerdo a la justicia, pereceríamos tan rápido como Nadab, Abiú, Usa o Ananías y Zafira en ambos testamentos. Pero vivimos, mis hermanos, por su gracia, por su misericordia. Y jamás lo olvidemos. Oremos. Padre, perdónanos por abusar de tu bondad amorosa, por exigirla, por enfurecernos al no recibirla. Oh Padre, ayúdanos a maravillarnos ante tu gracia. Lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Cuánta tristeza has tenido hasta aquí. Luchaste tanto y no has dejado de sufrir. Aquella enfermedad, ese dolor en ti. Has buscado y crees que ya es el fin. Alza tu mirada, hay una esperanza. Solución a tus problemas puedes encontrar. Ha llegado el día, corre hacia la vida. Hoy es el tiempo de tu gran oportunidad. En fin, Jesús alcanza lo imposible. Su voz escucharás, tu milagro verás. En fin, Jesús alcanza lo imposible. Cadenas romperá, llegó tu libertad. En fin, Jesús alcanza lo imposible. Vas dudando y solo encuentras confusión. La respuesta llega con tu decisión. Debes de creer con todo el corazón. Jesús quiere para ti su bendición. Alza tu mirada, hay una esperanza. Solución a tus problemas puedes encontrar. Ha llegado el día, corre hacia la vida. Hoy es el tiempo de tu gran oportunidad.